Mis amados, en esta oportunidad iniciamos con los libros históricos y nuestro primer libro es el libro de Josué. La autoría se cree que la escribió Josué aproximadamente en el año 1400 a 1375 años antes de Cristo. El tema central es la conquista, la herencia que Dios le había prometido. Se extiende por 25 años de historias escritas por Josué. Aquí Dios exige obediencia total, mas nunca obediencia parcial. Habla de cómo la mano de Dios estuvo con ellos. El propósito del libro es la conquista de la tierra prometida por parte de los israelitas. Este libro se extiende, como mencioné, por 25 años bajo el liderazgo de Josué, que era el asistente y sucesor de Moisés. La tierra de Canaán estaba dividida en muchas ciudades, estados, cada uno con su propio gobierno independiente. Además de eso, peleaban unas contra otras. La gente era depravada, sin ley. La brutalidad y la impiedad se enseñoreaban sobre aquel lugar. La religión que se practicaba en Canaán ponía énfasis en el sexo, la fertilidad, en la adoración de la serpiente y en el sacrificio de los niños. Los israelitas habían estado sin hogar por más de 40 años. Habían vivido bajo la esclavitud del faraón y luego vagaron por el desierto por 40 años. A pesar de sus imperfecciones, habían permanecido fieles a Dios. Ellos se aferraron a la promesa que Dios les había hecho a sus ancestros Abraham, que los haría una gran nación y que les daría como herencia la tierra de Canaán, con la condición de que permanecieran fieles y obedientes a su mandato. Esto lo leemos claramente en Génesis, en el capítulo 17. Ahora estaban a punto de experimentar este cumplimiento de estas promesas. Los grandes líderes son pocos. Y sin fe, sin principios éticos y sin líderes efectivos, la gente vaga sin sentido en sus vidas. Así como el pueblo de Israel anduvo vagando por 40 años. Y no porque estaban bajo la influencia de Moisés, ni porque estaban bajo la influencia de Dios, vagaron, sino porque habían desobedecido mucho y se habían rehusado en conquistar la tierra de Canaán. Por eso Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés, dirigente de una nueva generación. El punto principal de este libro es la obediencia. Además de narrar el liderazgo de Josué sobre los israelitas, al conquistar la tierra de Canaán, Josué fue un brillante estratega militar, además de poseer una fuerte influencia espiritual. La clave para el éxito de Josué en su sometimiento fue el sometimiento a Dios. O sea, esa fue la clave. Porque cuando Dios le hablaba, él escuchaba y obedecía. Y esto se convirtió en un modelo ejemplar para los israelitas. Todo el tiempo que Josué vivió con los israelitas, ellos fueron fieles a Dios. Este libro se divide
en dos partes principales. La primera parte narra los eventos que se relacionan con la conquista de Canaán, la tierra prometida. Después de cruzar el río Jordán de manera milagrosa, los hebreos acamparon cerca de Jericó, marchando 13 veces alrededor de ella, tocando sus trompetas y gritando. Debido a que ellos siguieron esta singular estrategia que Dios le había dado, ellos ganaron. Después de conquistar Jericó, se dirigieron a tomar un pequeño pueblo llamado Ai, pero hallaron ahí ya que habían pecado. Tan solo pudieron conquistar la ciudad de Ai cuando lapidaron al pecador y quitaron el pecado de la congregación. En su segunda batalla contra los amonitas, Dios produjo un fenómeno sobrenatural, ya que el sol se detuvo y esto los ayudó en su victoria. Así nos cuenta la historia. Después de derrotar a otros grupos, pudieron al fin poseer casi toda la tierra. La segunda parte del libro se dedica a narrar el establecimiento de los israelitas en el territorio ocupado y termina con la despedida de Josué y su posterior muerte. Josué se comprometió a obedecer a Dios. Y es muy importante que hoy nos comprometamos a obedecer a Dios. Ya sea que se derroten enemigos o que se ocupen tierras, Dios quería que se haga a su manera. Podemos ver que el mensaje principal y el mensaje final de Josué a la gente enfatiza la importancia de obedecer a Dios. En Josué, en el capítulo 24, versículo 15, nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis amados, les recomiendo leer este hermoso libro de Josué. Te recomiendo a que hagas un compromiso de obediencia a Dios hoy día. Haz tu decisión de seguirlo a cualquier costo y sométete a su dirección. Este libro nos enseña que el cumplimiento de las promesas de Dios a su gente depende de la cooperación de Dios y el creyente, o sea, depende de nuestro compromiso. Vamos a tener grandes bendiciones de victoria, prosperidad, si tan solo le obedecemos. Este libro nos enseña que para recibir bendición abundante, debemos de leer su palabra y obedecer sus mandamientos. Estamos llamados a una vida de obediencia y de fe. El liderazgo y la madurez y la obediencia dependen exclusivamente de la dependencia a Dios. Así como nos muestra este libro de Josué. Su liderazgo y su madurez espiritual dependieron enteramente de Dios. Mis amados, para tener una vida cristiana victoriosa,
Debemos de someternos a Él, guiar a otros y seguir a Dios. Debemos de depender exclusivamente de Dios. Si te están gustando estos videos de un crecimiento espiritual, de una capacitación de la palabra de Dios, te invito a que sigas compartiendo este video para que otras personas también crezcan en la palabra del Señor, para que se capaciten cada día más y se hagan obedientes y se sometan a la voluntad de Dios. Te invito a que le des clic a la campanita y compartas con tus familiares para que te lleguen más notificaciones del próximo video que hablaremos del libro de Jueces. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.